Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a explicar cómo solucionar un circuito de RLC utilizando Laplace. En este caso nos da un circuito con una bobina de 0,1 Henrios, serie con una resistencia de 100 ohmios, en paralelo con una fuente de corriente de 3 por 1 menos 2 a la UDT, por UDT, perdón, y en paralelo con un capacitor de 40 microfaradios. En este circuito lo primero que tenemos que ver es esta fuente que está condicionada, pero es muy sencillo. Sabemos que una función UDT antes del cambio es igual a cero y después del cambio es igual a uno. Entonces simplemente vamos a evaluar primero el circuito antes de cero. Para antes de cero hacemos la operación 3 por uno 3, 3 por menos 2 menos 6 por UDT. ¿Cuánto vale UDT antes del cambio? Vale cero. Cero por 6 cero. Y en este caso la fuente sería de 3 amperios. Entonces circuito en T menor que cero, antes de que ocurra el cambio. Sabemos que la bobina se comporta como un cortocircuito, el capacitor como un circuito abierto y la corriente de la fuente ya la sabemos que son 3 amperios. Entonces, ¿qué nos interesa averiguar en este caso? En antes de cero, la corriente por la bobina, que sería por este alambrecito. Por la bobina ya vemos que hay una fuente, la corriente no puede correr por acá porque está abierto el circuito, entonces toda esta corriente toma por esta línea. Eso nos dice que la corriente de la bobina antes de cero son 3 amperios. Otra variable, otro dato de interés en este caso sería el voltaje en el capacitor antes de cero, que por estar en paralelo con la corriente, con la resistencia, sabemos que es el mismo voltaje. Simplemente aplicamos ley de Ohm, 3 por 100, 300 voltios en el capacitor antes de cero. Ahora vamos a usar Laplace. Analizamos el circuito en t igual a cero. Cuando sucede el cambio en t igual a cero, ya la fuente, el VT vale 1, 6 por 1, 6. 3 menos 6 menos 3 amperios. Eso nos quiere decir que ya la corriente no va hacia la izquierda, sino que irá hacia la derecha. Para este caso, sabemos que la bobina se comporta como una fuente en t igual a cero, la bobina como una fuente y el capacitor como una fuente de voltaje. Bobina es fuente de corriente, capacitor es fuente de voltaje. Y nos interesa averiguar perdón, lo que nos preguntan, la corriente por la bobina. Vemos que hay una fuente en la bobina, que la bobina son 3 amperios, entonces simplemente esa corriente va a ser 3 amperios en el instante cero, o sea, una condición inicial. Ahora analizamos el circuito cuando t mayor que cero, o sea, después de que ocurre el cambio. Para utilizar Laplace lo que tenemos que hacer primero es un análisis circuital, ya sea por nodos o por mallas, para sacar la ecuación diferencial que nos permita cambiar a Laplace. Cambiar del dominio del tiempo, o es decir, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces vemos, podemos hacerlo primero por nodos. Corrientes que entran igual a corrientes que salen, es decir, 3 amperios que entran es igual a la IL más la IC que sale. Eh, Ponemos la ecuación, hacemos los reemplazos por las derivadas, que sabemos que la corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y el voltaje en la bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si despejamos esto, sabemos que la corriente en la bobina va a ser igual a 1 sobre L por la integral del voltaje en la bobina por dt. Reemplazamos esto en la ecuación y tenemos esta ecuación diferencial. Esta sería una ecuación diferencial de primer grado, pero teníamos que derivar para eliminar esta integral. El problema acá es que tenemos dos variables diferentes y eso nos complica más la solución del problema. Por eso vamos a intentarlo ahora por mallas. Sacamos dos mallas, dos corrientes, acordémonos que son simuladas, una IL, una IC. Polarizamos los elementos pasivos y sacamos la ecuación. Más voltaje en la bobina, más voltaje en la resistencia, más el voltaje de la fuente igual a cero, leyes de Kirchhoff. Podemos también sacar de una de las igualdades en sus integrales y derivadas, que el voltaje en el capacitor sería 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor por dt. El voltaje en la bobina sería la inductancia por la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Y el voltaje en la resistencia simplemente el ley de Ohm, la IL en este caso por R. Reemplazamos esto en nuestra ecuación y tenemos la ecuación de la malla 1.
podemos irnos a la malla 2. Esta vez empezamos por menos el voltaje de la fuente más el voltaje en el capacitor igual a cero. Acá lo tenemos, voltaje del capacitor menos voltaje F, malla 2. Despejamos el voltaje F y sabemos que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Con esto podemos reemplazar en la ecuación número 1 para que quitemos este voltaje de la fuente y pongamos de una vez el voltaje en el capacitor. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor? Es I sobre C por la integral de la corriente en el capacitor. Ahora también tenemos esta ecuación. Podemos empezar a buscar la plaza. El problema acá es el anterior. También tenemos dos incógnitas de diferentes y eso nos complica más la ecuación. Pero acá podemos sacar una tercera ecuación para poner todo en función de IL. En este caso sería, sabemos que la corriente por una rama es igual a la suma aritmética de las corrientes de la malla. Entonces la corriente de la rama 3 amperios va a ser igual a la que lleva la misma dirección menos la que lleva la dirección contraria. En este caso IC menos IL igual a 3. Despejamos IL y tenemos que IC es igual a 3 más IL. Con esta tercera ecuación podemos reemplazar esta IC y tener todo en función de IL. Teniendo todo esto en función de IL, ahora sí podemos utilizar... bueno, acá se me olvidaba un paso. Acá tendríamos que derivar para eliminar esta integral. La derivada sería la segunda derivada. Esta sería la derivada y la derivada de la integral. Es el mismo IC. Y igual a cero. Ahora sí tendremos una ecuación diferencial de segundo orden con una sola incógnita y podemos aplicar Laplace. Acá aplicamos Laplace, eso ya son también las tablas y las reglas de las propiedades de Laplace. Sacamos las constantes, L, R, el 1 sobre C, todos esos son constantes. Sabemos que Laplace de la segunda derivada es S al cuadrado por IL de S menos S por IL en cero, que sería una condición inicial. El de la primera derivada sería S por IL, S por IL menos IL en cero, que sería también la condición inicial. Acá la constante sale y la Laplace de IL sería IL en S. Igual, este lo despejamos al otro lado, menos 3 sobre C. Pero 3 sobre C es una constante. Y una constante en Laplace sería 1 sobre S. Y aquí está. Ahora simplemente reemplazamos los valores de LRC y las condiciones iniciales que ya conocemos. 0,1, listo. Entonces en este caso tendríamos un coeficiente diferente de 1 en la potencia mayor de S. Entonces lo ideal es tener un 1 en esta potencia. Entonces para hacer toda la aritmética se divide todo el polinomio por 0,1 en este caso. Esto nos daría este otro polinomio igual a la fracción. Y ahora sabemos que ya al aplicar Laplace pasamos del dominio de dt, del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia. En este caso es en S. Tenemos ya esta operación. Ya todo lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas aritméticas que nos permitan llegar a las tablas de Laplace. ¿Cómo así? Bueno, entonces empezamos. Tenemos este polinomio, lo podemos factorizar, lo podemos agrupar y factorizar. Factor común es IL de S, que a este factor, este término. Estos dos los vamos a despejar. Esto ya es pura aritmética, entonces ya después hacemos esta operación, queda factor común denominador S, hacemos toda la suma, la resta. Ahora despejamos este, lo pasamos a dividir y ahora sí tenemos una igualdad que nos interesa. Necesitamos averiguar IL en función de la frecuencia y tenemos el polinomio. Pero este polinomio no lo podemos encontrar en las tablas de Laplace. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir utilizando herramientas aritméticas. Entonces factorizamos este. Entonces este sería la raíz cuadrada del primero más un número que sumado me dé 1000 y multiplicado me dé 250.000, 500 y aquí nos queda. Esta todavía no la podemos, seguimos con las herramientas aritméticas, lo podemos hacer dividiéndolo, expandiéndolo en fracciones parciales. Sacamos las constantes según los factores que tengamos, un factor S, otro sería S, este sería un polo múltiplo, entonces sería el primero a la 1 y el segundo a la 2.
Sería todo el orden que según la potencia que tengamos. Si tenemos a la 3, entonces serían 3 de estos factores. Serían 4. Un 0, 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. En este caso tenemos 2. Entonces el primer factor S. El primero elevado a la 1 y el tercero elevado a la 2. Hallamos la constante A del primer polo multiplicando el denominador por todo el término que tenemos para eliminar S y hablándolo en el valor de S que haga 0 al denominador de esa constante que queremos hallar. En este caso sería 0. Hacemos toda la operación aritmética y tenemos que A es igual a menos 3. Para hallar los polos múltiples empezamos por el de la mayor potencia, que en este caso sería elevado a la 2, y se halla igual que el polo simple. Multiplicamos el factor, lo evaluamos en el valor de S que haga 0 al denominador, en este caso menos 500, y hacemos toda la aritmética y tenemos que C es igual a 3000. Luego para hallar el otro polo, el anterior a la potencia 2 sería la potencia 1, entonces haríamos la primera derivada. Si hubiera 3 potencias, entonces sería la primera derivada, luego la tercera y las derivadas que haya que hacer. En este caso solo tenemos dos polos, entonces el primero es un polo sencillo y el segundo se halla con la derivada. ¿La derivada de quién? No de toda esta que teníamos al principio, sino que se hace con la que obtuvimos en el polo anterior, que sería cancelando este factor, este denominador, y tendríamos esta fracción. Y se evalúa igualmente en el valor que la haga cero. Entonces tenemos ya la derivada, hacemos la derivada con las tablas de las derivadas, listo. Evaluamos en menos 500. Y luego todo el proceso aritmético teníamos que 6 es igual a b. Entonces ya tenemos las tres constantes a, b y c. Ahora podemos reemplazar esos valores. Acá simplemente reemplazamos los valores. Y si organizamos estas fracciones, vemos que cada una de ellas sí tiene tabla de Laplace y la podemos pasar fácilmente. Luego de nuevo al dominio del tiempo. Entonces, estas son las tres que vamos a utilizar en este caso. Hay muchas más tablas, pero estas son las tres que vamos a utilizar en este caso. Organizamos un poquito esto para que lo veamos más claro. Sacamos el 3 a multiplicar, queda 1 sobre s. Aquí lo tenemos para convertirlo luego. Más sacamos el 6, sale a multiplicar, queda 1 sobre s más 500, que aquí también lo tenemos, 1 sobre más o menos a. En caso de que el denominador sea más, luego la potencia va a ser menos. O en caso de que el denominador sea menos, la potencia después va a ser más. En este caso tenemos s más 500, más sacamos también este 3000 por 1 sobre s más 500 al cuadrado. Para esta potencia podemos utilizar esta tabla de Laplace, que sería n más 1. En este caso, de este término, con esta fracción, tendríamos que hacerle también un poquito de aritmética, carpintería, pero es muy sencillo. Simplemente cogemos n más 1 sería la potencia, entonces n más 1 sería igual a 2. Despejo la n sería entonces igual a 1. Debido a que es 1, cuando vamos a transformar todo, para que esto nos quede igual a este, tendríamos que multiplicar y dividir por ese factorial que vamos a sacar de acá de n. N igual a 1, entonces sería este factorial. En este caso, como es 1, el factorial de 1 sería 1. Acá lo tenemos también dividiendo. No nos afecta en nada, pero si fuera 2, 3, 4, puede que sí nos afecte este que está afuera multiplicando. En este caso es 1, entonces simplemente 1 factorial, se divide, se multiplica y se divide. Y nos quedaría ahora sí el resultado. Y ya tendríamos la tablita para pasarlo a Laplace. Entonces ahora pasamos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. 1 sobre s es igual a 1. 1 por 3. Sale la constante 6, más sale la constante 6. 1 sobre s más 500 sería Euler. En este caso es más, entonces Euler a la menos 500, que sería a por t, más sale la constante 3000 por t a la n ya lo averiguamos es 1, por Euler, más o menos, dependiendo del signo del denominador, en este caso es más, entonces sería menos a, que es 500, por t. Y listo, tenemos la ecuación en el dominio del tiempo, que es en donde nos interesa averiguar a nosotros cómo se comporta la corriente en la bobina de este circuito. Conclusiones que podemos sacar de esto: tenemos una respuesta forzada que se estabiliza en menos 3 amperios, es decir que va hacia el otro lado, y esto tiene mucho sentido porque recordemos que al principio del circuito,
tenemos una fuente que queda presente, que la multiplicamos por U de t, entonces se estabiliza en 3 amperios, luego del cambio. Y se estabilizan unos 5 taos. En este caso el tau sería lo que acompaña a la t, al exponente. Eh, en esta ecuación nos quedan los mismos exponentes, entonces es muy sencillo, simplemente el tau sería 1, la constante de tiempo sería 1 sobre 500, que sería 2 milisegundos, y se extingue en 5 taos, o sea, 5 por 2, 10 milisegundos. Y para observar el fenómeno lo podríamos graficar en unos 20 milisegundos, como podemos observar en esta grafiquita acá, que empieza en 3 y la señal empieza a oscilar, oscila, pasa por cero, sigue oscilando hasta que se estabiliza en menos 3 amperios. Y también podríamos decir que es un circuito RLC sobreamortiguado, porque no oscila mucho. Y eso es todo, muchas gracias.